Buen día, estimados y estimadas, a esta segunda lección de la primera unidad del taller de gestión de riesgos y adaptación a la variabilidad y cambio climático para el sector agroalimentario. De nuevo me presento, soy Kenny Hernández, facilitadora de esta unidad. Básicamente en esta unidad vamos a abordar tres temas. El primero, que tiene que ver con la definición de desarrollo humano, que ya les adelanté algo en la presentación anterior, la relación de desastre y desarrollo, y para esto queremos comprender esta relación entre desastres y desarrollo. Asimismo, el por qué hacer estos enfoques de desarrollo, de cambio climático y con grupos vulnerables. Aprenderemos en esta lección cuán importante es incluir a este tipo de grupos y estos procesos en todo lo que tenga que ver con la gestión de riesgo de desastres. Ahora podemos entrar en materia. Desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata también de la promoción de este desarrollo potencial que aumenta las posibilidades que pueden tener las personas, así como el disfrute de la libertad para vivir una vida que puedan valorar. Se pueden brindar igualdad de oportunidades, se erradica la pobreza, existe equidad para todos y todas, genera bienestar y mejora condiciones de vida. Y por el aspecto de sostenibilidad, no compromete los recursos naturales de las generaciones futuras e incluso de las presentes. Arraiga a la población, es decir, cuando existe desarrollo humano se dan tantas posibilidades al individuo que no existe el factor migración masiva como se lo da en nuestro país. Por todo esto podemos afirmar entonces que desenfoque el modelo de subdesarrollo en el que vivimos construye definitivamente vulnerabilidades y que estas en gran medida contribuyen al incremento de emergencias y desastres. ¿Qué es desarrollo sostenible? La definición que la mayoría conocemos es que es el tipo de desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Podemos apreciar en el gráfico que existen varias vinculaciones a elementos insostenibles, pero que idealmente el desarrollo en ese sentido pide un equilibrio armónico. Sabemos que cuando existe riesgo de desastres, estos elementos como la degradación ambiental, por ejemplo, no permiten esta armonía entre todos los elementos. Es así como la reducción del riesgo de desastres puede contribuir entonces a alcanzar este equilibrio, por ende este desarrollo sostenible, a través de la reducción de las pérdidas y las mejores prácticas de desarrollo en los aspectos que aquí podemos ver: social, económico, ambiental, lo que posibilita la viabilidad y la equidad. Acá, para fijar los conocimientos que hemos aprendido incluso en la unidad, en la temática anterior, el tema 1.1, podemos decir que si quitamos la vulnerabilidad es como cortarle la cabeza al riesgo. Es por esta razón que la gestión de riesgo es un proceso que conjuga varios de los conceptos que ya hemos mencionado. Para el caso en el antes, podemos ver que existe una identificación, un análisis y un monitoreo. Luego se puede dar la prevención y la mitigación, que hemos visto estas medidas con anterioridad, y asimismo la preparación. Todo esto en el antes. Cuando se produce no solamente un desastre, hablemos de algo menor, de una emergencia, entonces estamos en la respuesta, que aquí podemos ver que hay algunas organizaciones que tienen este mandato específico de ayuda humanitaria. Y luego en el después tenemos la rehabilitación y la recuperación.
De aquí podemos intuir pues cuál es la importancia de realmente conocer el riesgo. El riesgo debe ser conocido totalmente de la mejor forma posible, con investigación, con documentación, con definitivamente mapeo, con la incorporación de ordenamiento territorial y un montón de elementos que nos hacen que este conocimiento del riesgo sea pleno. Podemos acá tener varios elementos como identificar la naturaleza, la ubicación, la intensidad y la probabilidad de una amenaza. Evaluar la exposición que tiene una población y los bienes. Analizar la vulnerabilidad, el impacto de pérdida, las pérdidas potenciales y los niveles de riesgo que pueden ser aceptables. Por lo que hemos visto, realmente el riesgo puede estar en un nivel aceptable. Cuando excedemos este nivel aceptable, ya las condiciones están casi propiciando que se produzca un desastre o una emergencia. Entonces debemos estar también en control y monitoreo en el antes de este tipo de riesgos. Definir las capacidades de los recursos de que se dispone para enfrentar o manejar las amenazas. En este sentido, podemos decir de que lo que apuntábamos cuando hablamos de los componentes del riesgo, la vulnerabilidad definitivamente se disminuye en cuanto seamos más capaces o tengamos mejores capacidades de enfrentar una amenaza. Y evidentemente aquí están incluidos los recursos. El revisar y elaborar planes de estrategia de reducción de riesgo de desastres, como estamos tratando de aminorar las emergencias, los impactos, los efectos, planes y estrategias que sean coherentes con la situación local, municipal, nacional, pueden disminuir mucho este tipo de efectos. El revisar, el perfeccionar, conservar y alimentar sistemáticamente las bases de datos. Los países que definitivamente invierten en investigaciones que sean efectivas, no documentos engavetados, sino que sean funcionales, definitivamente conocen mejor su riesgo. Y evidentemente este no es estático. Las condiciones, como ya hemos visto antes, el cambio climático, la sociedad, en esta evolución que se mantienen todos estos elementos, también, por ende, van desactualizándose esta base de datos, y es importante que esto tenga un seguimiento para que pueda ser continuo y estos sean actuales, los datos. Vamos a hablar en esta ocasión, ejemplificando, para el caso acá, Ciguatepeque, Comayagua, que ahorita, bueno, no, tal vez antes de hacer esta presentación no vislumbrábamos todo lo que iba a pasar en este municipio, y ya más o menos sabemos. Ellos cuentan con un plan de gestión de riesgos que fue implementado hace un tiempo por el proyecto Mitigar de Copeco. A nivel de la cabecera, ellos ya tienen identificados en este plan amenazas de origen natural y antrópicas. Tienen mapeado los deslizamientos, las inundaciones, los incendios, las sequías y los sismos. Al noreste de este municipio se pueden ver las comunidades de Chahuites, Las Colinas, Los Tres Pasos y Juan Avelar, sumando un área de 120 hectáreas. Es decir, esta es la parte más vulnerable. Si vemos en rojos, hay otros lugares que tienen un tipo de amenazas, un tipo de nivel de amenazas grande. Todo lo que está en rojo. El 30% de este 120 hectáreas que les he mencionado son zonas de cultivo. Es decir, para el sector agrícola, el contar con esta información es básico. Y evidentemente esto no es estático, porque pueden ser que se destinen más o menos áreas de cultivo según el ciclo de siembra que se hagan año con año.
Y aquí la importancia de tener actualizada la base de datos. Acá podemos ver también cómo los barrios tienen una numeración por tipo de amenazas. En este caso, inundación. Muy acorde con la situación que está viviendo Comayagua actualmente. También la parte de deslizamiento la tienen mapeada. Acá tenemos la parte de zona de impacto de deslizamiento, que si ustedes se fijan acá es alta. Es decir, ya tienen ese antecedente de ellos, ya tienen ese conocimiento precisamente. Y la susceptibilidad por deslizamiento y análisis geomorfológico. Esa parte ya la tienen ellos evidente. Ahora bien, lo que tal vez nos ha estado haciendo falta es que estos mapas, que realmente tienen mucho trabajo por detrás, puedan ser en el antes usados como herramientas de trabajo para prevenir desastres y emergencias. Bueno, ahora tenemos lo que corresponde a los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente los desastres son problemas que no están resueltos. ¿Por qué? Por todo lo que hemos venido hablando. Definitivamente los desastres son prevenibles, los desastres no son naturales, porque tienen nuestra intervención por todas partes y por ende pueden ser prevenibles, pueden ser mitigables, pueden ser reducidos. Por ende podemos definir que el desarrollo humano es un proceso a través del cual se disminuyen las vulnerabilidades de la sociedad o de los grupos que la conforman mientras aumentan las capacidades. Y realmente el desastre claramente no es un sismo, no es un deslizamiento, no es una inundación, sino los efectos negativos que estos producen en la sociedad y particularmente, en este caso, en el sector agrícola. Los desastres no arrojan a los pobres a un estado de subdesarrollo. Ellos ya estaban en subdesarrollo antes del desastre. La gestión de riesgo tiene como finalidad el evitar, aminorar y reducir las vulnerabilidades para que éstas no se conviertan en desastres. Y realmente las ganancias de los desastres a veces son privatizadas, pero las pérdidas son socializadas, que eso lo podemos ver evidente en nuestro país. Es por esto que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que si ustedes se fijan están en áreas muy marcadas, que si trabajásemos en estas áreas, nuestro desarrollo podría realmente ser distinto. Y es necesario este involucramiento desde nuestros centros de trabajo para que realmente podamos hacer funcional esto. Me gustaría mencionarles también que existen algunos indicadores para ciertas propuestas de gestión de riesgo de desastres en acciones de desarrollo. Para el caso en la prevención, queremos acá que no se construya la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad la construimos todos los días cuando, sin tomar en cuenta todos estos mapeos y todo, pues construimos o en este caso sembramos en lugares en los que no debería de sembrarse, aunque exista un ordenamiento territorial, un mapa que diga que no podemos hacerlo. Podemos acá implementar ciertas acciones de agricultura sostenible como abonos orgánicos, lombricultura, semillas criollas, diversificación de cultivos, introducción de cultivos amigables con el medio. En cuanto a la mitigación, que es una gestión correctiva para que se reduzca la vulnerabilidad, el uso de la agricultura sostenible iría dirigida a la recuperación de suelos, a la reforestación, al uso de barreras vivas. Y ya en el manejo de desastre o de emergencia, podríamos hablar de una gestión correctiva, la preparación, la atención, la rehabilitación y la reconstrucción. Y en este caso, en la preparación, podríamos estar capacitando en herramientas de preparación y atención a emergencias y desastres.
a las personas. De aquí la importancia del extensionismo agrícola. El extensionista debe ser realmente un agente de cambio en la comunidad. También la capacitación y formación en planificación estratégica de desarrollo local, de forma de que estos esfuerzos sean dirigidos de la mejor manera. El desarrollo en términos de la gestión de desastres no solo es el poner en práctica estas medidas de prevención y mitigación, es también todos estos elementos que hemos venido hablando. Y definitivamente la inclusión de todos estos grupos que no tienen igualdad de oportunidades, que han sido tratados en las planificaciones de los gobiernos locales, nacionales, como que todos somos iguales, han definitivamente hecho una vulnerabilidad adicional y han hecho más grandes las brechas sociales. Y por eso a veces si nos fijamos, los afectados son a veces estos grupos vulnerables, sino en todas las ocasiones. Muchas gracias por toda la atención prestada. Espero y les deseo muchos éxitos en el resto de este taller. Por mi parte, esta es la conclusión de mi unidad. Saludos.